amigos de RPP Noticias, bienvenidos a una nueva edición de nuestro segmento internacional. Lo que sucede fuera del Perú claramente nos afecta y también lo que sucede en el Perú afecta a otros países del mundo. En los últimos días hemos visto cómo se han realizado y se han llevado a cabo manifestaciones y protestas, no solamente en la capital, sino también en varias regiones del Perú. Esto en respuesta al incremento del precio de la gasolina y del incremento del precio de los alimentos de la canasta básica. Esta situación claramente afecta a nuestra economía y sobre esta situación vamos a conversar más a detalle y tratar de analizarla en un panorama internacional con Alonso Cárdenas. Alonso es profesor de la carrera de Ciencia Política de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y nos acompaña hoy día muy amablemente. ¿Cómo estás, Alonso? Buenos días. Hola Adriana, muchas gracias por la invitación. No, gracias más bien a ti por acompañarnos. Quisiera empezar este segmento hablando de la percepción internacional que se está teniendo por lo que está sucediendo en Perú. Hoy día se han confirmado 2 muertos adicionales en la ciudad de Ica en medio del paro de transportistas y claramente esta situación, digamos, los demás países del mundo, ¿con qué ojos nos ven? Bueno, aquí lo podemos ver o analizar desde diferentes perspectivas, ¿no? Claramente el escenario internacional está focalizado en la guerra que está sucediendo por la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Y marginalmente se menciona pues la convulsión social que está habiendo en el Perú, porque desgraciadamente pienso yo que la prensa internacional como que se ha ido acostumbrando a la convulsión, al conflicto social, a la inestabilidad política del Perú, que ya lleva más o menos 6, 7 años, y pues ha dejado ya de llamar la atención, ¿no? Es una situación que deberíamos repensar un poco nosotros. Sin embargo, dicho esto, hay, creo yo, 2 impactos, ¿no?, que pueden tener este proceso de convulsión social y de deterioro institucional que está viviendo en nuestro país. El primero es la agencia Moody's, ¿no? La agencia Moody's, esta agencia calificadora internacional, ha señalado claramente y de manera inédita que es muy poco probable que el presidente Pedro Castillo culmine su mandato. Sobre esto creo que ya hay un consenso de que es muy difícil, casi milagroso, si el presidente Pedro Castillo puede terminar su mandato. Y esto va a tener un impacto en digamos, la calificación crediticia que se le da al país, ¿no? Es decir, el riesgo que tienen los inversionistas para traer su plata al Perú, ¿no? Porque ellos ven estas calificadoras como Moody's, ¿no?, como otras, y señalar pues que la inestabilidad política y económica incrementa el riesgo de las inversiones, ¿no? Esto por un lado. Y otro aspecto que también se está viendo sumamente afectado a nivel internacional es el turismo, ¿no? Recordemos que con la pandemia pues el turismo prácticamente cayó a cero y recién se están dando los primeros pasos para recuperar un poco el turismo internacional, sobre todo, que es el que genera mayores divisas al país. Y con estos procesos de inestabilidad, imagínense usted un turista que ayer estaba pues en su hotel de Miraflores y ni siquiera podía salir a la calle, ¿no? Y nadie le había avisado, ¿no? Toda esta improvisación que se ve en el gobierno afecta mucho al sector turismo, que es muy sensible a estos temas de conflictividad y, digamos, está afectando efectivamente la llegada de los turistas que ya estaba muy golpeada por la pandemia y también por la guerra en Ucrania. Recordemos que el turismo genera más o menos 1,5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos, y esto efectivamente va a tener una repercusión muy grande en la imagen del país. Y ahora que me mencionas, Alonso, este tema del turismo, estamos justamente a puertas de Semana Santa y no sabemos cómo se va a seguir desarrollando en los siguientes días el paro de transportistas, pero me imagino que el turismo en los siguientes días se va a ver claramente afectado. Efectivamente, ¿no? Las cancelaciones en los paquetes turísticos, ¿no? Además, siendo tan necesario después de 2 años de que el Perú pues es, recordemos, el país más golpeado del mundo por la pandemia. Yo revisaba los datos de Worldmeters, este portal estadístico internacional, y el Perú tiene por millón de habitantes 6.283 fallecidos, ¿no? O sea, es una cosa pues brutal, ¿no? El segundo lugar, que es Bulgaria, tiene 1.000 muertos menos por millón de habitantes, ¿no? Es decir, anda por los 5.200. La distancia entre el primero y el segundo lugar es muy grande, y no hay ningún país latinoamericano en el top 10
de fallecidos por millón de habitantes, salvo el Perú, ¿no? Entonces es una situación que denota pues una profunda precariedad, no solamente en el sector salud, sino en diferentes sectores de la vida cotidiana del país, ¿no? Claro, Alonso. Un tema que también queríamos tocar contigo es el tema del alza del precio del trigo y del petróleo. Claramente esto ha sido una consecuencia de la guerra que se vive actualmente entre Ucrania y Rusia. ¿Podrías explicarnos quizás qué medidas debió haber tomado el gobierno oportunamente o todavía podría tomar ahora para mitigar un poco el impacto que ha tenido en nuestro país? Bueno, el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en materia de granos, de producción agrícola es muy grande, ¿no? Recordemos que Rusia es el primer exportador del mundo de trigo y Ucrania es el quinto, ¿no? Naciones Unidas señalaba que esto iba a tener un impacto devastador en los 50 países más vulnerables del mundo, porque son importadores netos de trigo, ¿no? Por ejemplo, los países del África subsahariana o de Asia Central son muy dependientes de las importaciones de trigo que vienen justamente de Rusia y de Ucrania, Afganistán, Somalia, la República Democrática del Congo, etc. Entonces, existe este temor de que los procesos de hambruna se incrementen agresivamente, ¿no? Y el Perú es un importador neto de trigo, ¿no? Importamos 90% del trigo que consumimos, no solamente no a Rusia, pero sí a otros países como Estados Unidos, Canadá y Argentina, ¿no? En los amaneceres del gobierno, recordarás, Adriana, se lanzó pues la segunda reforma agraria, ¿no? Bajo el liderato de Guido Vigil. Con bombos y platillos hicieron una ceremonia en el Cusco, etc. Y el primer punto de esa reforma agraria era la seguridad alimentaria, depender menos de los alimentos importados. Pero con este desorden que existe, ¿no? La improvisación que afecta no solamente al Ministerio de Agricultura, sino a todo el gobierno, los hitos que se habían señalado en la segunda reforma agraria se dejaron de lado, ¿no? ¿Qué hacer ahora con estos precios internacionales del trigo que van a seguir incrementándose? Bueno, buscar algún tipo de alternativa, ¿no? Por ejemplo, la harina del camote, la quinoa, que son productos que se generan acá en el Perú, podrían sustituir pues la harina de trigo, ¿no? Para hacer fideos, para hacer galletas, etcétera, ¿no? Pero no se ha visto alguna alternativa del gobierno sobre este punto. Y hay otro tema adicional, ¿no? Que es Rusia también es el primer exportador mundial de fertilizantes. El Perú no tiene planta petroquímica, no produce fertilizantes. Teníamos en los 90, pero todo ese proceso se desmanteló con las privatizaciones de Fujimori. ¿Y ahora qué vamos a hacer pues con los fertilizantes, ¿no? Tenemos Bayobar, ¿no? Que podría ser un polo petroquímico, pero seguimos en el modelo primario exportador de básicamente exportar roca y luego importar fertilizante, ¿no? Es una cosa pues que no tiene ningún sentido. ¿Qué hacer ahí? Bueno, ahí desde hace muchos tiempos se habla de repotenciar plantas petroquímicas en el Perú con tecnología de punta, pero no se ha hecho, ¿no? Entonces, digamos, la alternativa al cortísimo plazo, irónicamente, es importar fertilizantes de Venezuela, ¿no? Que es el único país en América Latina que todavía tiene esta capacidad. Y en cuanto al tema del precio del petróleo, ¿qué medidas, digamos, está tomando el gobierno actualmente y qué medidas considerarías que sería oportuno tomar en los próximos días? Bueno, en relación con el precio del petróleo también es muy importante señalar, y el gas, que Rusia y Ucrania son potencias energéticas, ¿no? Prácticamente el 43%, por ejemplo, del gas que se consume en la Unión Europea proviene de Rusia, ¿no? Siendo uno de los mayores dependientes a Alemania, ¿no? Todos estos problemas que se están viendo en la Unión Europea por su dependencia de las energías que llegan desde Rusia, ¿no? La Organización Internacional de la Energía ha propuesto una serie de puntos y de pasos para reducir el consumo de los combustibles, ¿no? Por ejemplo, hoy no circula, ¿no? Para que los autos no consuman tanto combustible, limpiar un poco la contaminación ambiental, que los domingos no circulen los autos, como sucede en 3.000 ciudades de Europa, subsidiar el transporte público, ¿no? Para que estos incrementos no afecten directamente al ciudadano. Es decir, por ejemplo, un ciudadano de Lima
se suba al metro y no pague, o pague muy poco, que está subsidiado por el Estado, ¿no? Para no afectar la economía familiar y para incentivar el uso del transporte público, ¿no? Pero no se ha tomado ninguna de estas medidas, ¿no? Se ha hecho lo más fácil y puede ser lo más perjudicial. No se ha eliminado el impuesto selectivo al consumo de la gasolina, lo cual es una tontería, disculpen el término. ¿Por qué? Primero porque el Perú, según un estudio que se hizo en Suiza, el Air Quality Index, ¿no? Tiene la peor calidad de aire de América Latina. Entonces, si tú vas a eliminar los impuestos a las gasolinas más contaminantes, que es lo que se ha hecho, estás haciendo un atentado a la salud pública, ¿no? Porque estás fomentando todavía más el consumo de un combustible sumamente contaminante en el país que tiene la peor calidad de aire de América Latina. Y lo que se podría hacer es a través del Banco de la Nación y de COFIDE, ¿no? Generar un programa para que los transportistas, en este caso los que transportan alimentos, modernicen sus vehículos, ¿no? Porque tú los puedes ver en la calle, son viejos, sucios, lentos, contaminantes, destartalados, y a través de un apancalamiento de créditos de parte del Estado se podría modernizar esa flota de camiones, ¿no? No se ha hecho, se ha optado por lo fácil y vamos a seguir pues en esta situación tan complicada. Una pregunta que tenía en mente, Alonso, es ¿cómo han reaccionado a este incremento del precio del gas y del petróleo los países de Latinoamérica? Digamos, Chile, Colombia, ¿qué medidas han tomado? Bueno, básicamente siguiendo lo que ha propuesto pues Alemania, ¿no? Alemania lo que ha dicho es si el combustible es muy caro, si la energía no es muy cara, se tiene que reducir el consumo, ¿no? Ha exhortado a la población para reducir el consumo de la energía, ¿no? Tanto el gas como el petróleo. Lo que nosotros hemos hecho no es reducir el consumo, que sería lo más lógico en una ciudad tan contaminada, en un país tan contaminado, sino eliminar el impuesto al consumo para que la gasolina tan contaminante que se vende en el Perú siga envenenando pues, el aire de nuestro país, ¿no? Se tiene que apelar a la reducción del consumo, a buscar alternativas energéticas mucho más limpias que ya existen, y sobre todo a fomentar un cambio cultural, ¿no? Que es lo que se aspira en este tipo de escenarios tan complejos, ¿no? Es utilizar transporte público, caminar, fomentar el uso de la bicicleta y dar el salto al desarrollo, ¿no? Que el salto al desarrollo ya sería algo ya estructural de fondo, por ejemplo, que el Perú movilice pues, sus alimentos vía trenes, ¿no? De una manera mucho más eficiente, no contaminante, mucho más barata y se moverían los alimentos de una manera mucho más segura. Ese sería pues un paso al desarrollo, ¿no? Pero no estamos en lo básico, ¿no? En pensar siempre lo mismo, que es eliminar el impuesto al consumo de la gasolina, que además va a generar un forado fiscal de 3.500 millones de soles al año, ¿no? O sea, no es para fomentar ¿qué? Más contaminación. ¿Y cómo hacemos, Alonso, en este escenario tan complejo para, digamos, comunicar las medidas que podrían tomarse a los gremios de transportistas? Porque parece que hay un problema de comunicación evidente, ¿no? Entre estas personas y el gobierno, el ministro de Transportes. ¿Cómo hacemos para facilitar la comunicación? Bueno, lo que se tiene que hacer es tener ideas claras, no improvisar, porque lo que hemos visto en estos últimos 9 meses ha sido tropezar y tropezar y tropezar con la misma piedra. Poner personas que no tienen las calificaciones de la hoja de vida en un contexto nacional e internacional complicadísimo, ¿no? Salimos de una pandemia, enfrentamos un conflicto bélico internacional que tiene un impacto directo en el Perú sobre todos los fertilizantes, el trigo, la energía, etc. Y no tenemos idea, no tropezamos con la misma piedra, vamos hacia lo fácil, que es eliminar el impuesto a los combustibles, pero no vamos más allá, no atacamos el problema de fondo. El problema de fondo, ¿cuál es? Que el sistema de transporte de alimentos y público en general en el Perú es sumamente obsoleto, sumamente contaminante, ¿no? Es sumamente precario, ¿no? Y si seguimos así, pues no vamos a dar el salto al desarrollo, no vamos a seguir parche tras parche tras parche, pero sin ningún tema de fondo para resolver.
Sin duda alguna, Alonso, esta es una situación que está poniendo al Perú en un escenario complejo y quizás por eso The Economist ha calificado a nuestro país como uno que está a punto de caer en la democracia defectuosa. Quisiera que por favor nos expliques este término y qué implicaría. Bueno, The Economist hace un estudio, ¿no? Anualmente sobre 167 países a nivel internacional. Y de acuerdo con sus evaluaciones, los califica en cuatro grandes rubros, ¿no? Democracias plenas, democracias defectuosas, regímenes híbridos y regímenes autoritarios, ¿no? Las democracias plenas pues están siempre los mismos, ¿no? Dinamarca, Finlandia, Suecia, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque los criterios que utiliza The Economist son funcionamiento del Estado, ¿no? Es decir, calidad de los servicios públicos, independencia del poder judicial, cultura política y además independencia de los medios de comunicación, ¿no? Entonces estos países de las democracias plenas tienen un alto nivel de funcionamiento del Estado, que funciona muy bien. En los regímenes, en las democracias defectuosas, existe también un Estado, pero ya empieza a manifestarse la corrupción, ¿no? Empieza ya la corrupción a carcomer un poco digamos, el funcionamiento del Estado. La cultura política todavía es embrionaria, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos con Trump se degradó a los Estados Unidos en esta calificación de Economist. También está Polonia, por ejemplo, ¿no? Rumania, la República Checa. Y en los regímenes híbridos ya podemos ver corrupción generalizada, ¿no? Corrupción generalizada, un poder judicial poco independiente, un funcionamiento del Estado sumamente débil. Y ya en los países autoritarios ya vemos pues casi dictaduras, ¿no? En América Latina se identifican Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití como autoritarismos, ¿no? Es decir, no existe la división de poderes, la prensa está totalmente copada o es de gobierno, ¿no? En el caso del Perú, nosotros todavía estamos en una democracia defectuosa, ¿no? Pero estamos prácticamente ya cayendo al régimen híbrido, es decir, a la corrupción generalizada, a un Estado que no funciona, a problemas de gobernabilidad muy graves, a un sistema de justicia muy precario, ¿no? Y a una prensa que cada vez está o muy parcializada o con mucha presión del gobierno, ¿no? ¿Por qué no estamos todavía ahí? Porque esto todavía no se ha publicado, ¿no? Yo hago referencia al último informe, porque el Perú resistió la presión en las elecciones, ¿no? Es decir, se hablaba de un fraude, ¿no? Y el Perú resistió, sus instituciones resistieron. Pero ahora, con lo que está sucediendo con el gobierno, ¿no? La incapacidad, la debilidad que se ha profundizado, es muy probable, casi cantado, que el Economist nos va a degradar de una democracia defectuosa a un régimen híbrido. Y ahí vamos a compartir, pues, con otros países que no son, pues, sumamente democráticos, ¿no? Por ejemplo, Rusia. Ucrania también estaba ahí, ¿no? Entonces, las calificaciones, la observación, el análisis que hacen diferentes instituciones internacionales sobre lo que sucede en el Perú, pues debería encender las alarmas para que la sociedad civil, la academia, el sector privado, para tratar de sacar adelante esta situación cada vez más complicada. Además, Alonso, hay un tema que, digamos, se ha estado discutiendo mucho de las libertades individuales, ¿no? El presidente Pedro Castillo anunció el día lunes, cerca de la medianoche, la inmovilización social para el día martes, desde las 2 de la mañana hasta las 11:59 de la noche, y me atrevería a decir que esta fue una medida desacertada. Bueno, es una medida desacertada, improvisada, pero que no es nueva, ¿no? Por ejemplo, en el Brain y en el Corredor Sur Minero están en estados de emergencia y en este tipo de situaciones de manera cotidiana, ¿no? Para los limeños y los chalacos sí es algo nuevo, ¿no? Pero eso no quita que sea totalmente improvisado, injustificado, sin ningún tipo de análisis, ¿no? Una debilidad muy extrema y probablemente sea ya el principio del fin de la presidencia de Pedro Castillo, ¿no? Creo que ya está construyendo un consenso sobre ese punto. Bueno, habrá que ver
cómo se sucede el paro agrario en los siguientes días y bueno, qué futuro le depara a Pedro Castillo. Alonso, si quisieras hacer un comentario final para quienes nos están escuchando. Bueno, yo haría un llamado, ¿no?, a que en este proceso de construcción social se trate de respetar al máximo los derechos humanos, sobre todo de las personas en situación de mayor vulnerabilidad, ¿no?, las personas adultos mayores, las personas con discapacidad, la niñez, ¿no?, las mujeres, los extranjeros, etc. Porque en estos procesos de deterioro son los primeros en pagar los platos rotos, ¿no? Creo que ese es el escenario que debemos evitar, de hacer todo el esfuerzo para poder materializarlo. Por supuesto, Alonso, desde RPP Noticias hacemos todos los esfuerzos que podemos para comunicar a la población lo que está sucediendo y continuaremos desde el segmento internacional, por supuesto, analizando este panorama. Te agradecemos mucho por habernos acompañado en el programa de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y a ustedes quienes nos están viendo, continuaremos con el segmento internacional analizando el complejo panorama que se vive en el Perú. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Hasta un siguiente programa. Hasta luego.